Hola, buen día a todos. Espero que hayan tenido tiempo de descansar. Y bueno, vamos a continuar. Primero me gustaría saber cómo les fue con los ejercicios que les dejé la última semana antes de salir de vacaciones. No sé si haya dudas sobre eso. Yo tengo una duda, profe, en el ejemplo, pero en el último, no sé si alguien tenga antes. A ver, igual si quieren dejen los proyectos y me van diciendo de uno por uno qué dudas hay. Sí. Bien, en este caso, pues era nada más verificar el modo de funcionamiento de un amplificador operacional de manera ideal. Entonces, no sé si haya alguna duda ahí y también pues ver eh, las fórmulas de los modos diferencial y modo común. No sé si hay alguna duda en ese primer ejercicio. Profe, yo solo ahí, bueno, es que según mis notas, ¿por qué a la hora de sustituir A lo eleva al cubo? Al cubo. ¿En qué parte dices que se eleva al cubo? No sé si más bien te refieras a ahí como son eh, eh, perdón. Ah, En creo donde que están las soluciones, en las soluciones creo es que donde... sí, creo que más bien aquí me equivoqué en la anotación. Supongo que la ganancia A más bien era de 1000 en lugar de 10. Ah, ok, sí, o sea, Sí, pensé que, por ejemplo, A era eh, de, o sea, A debería ser 10 al 10 kilos, 10 a la 3. Sí, yo creo que ahí me faltó el exponente o igual en, también quitar el en el exponente. enunciado. No, yo creo que por el valor se me hace muy pequeño que sea Ah, 10. Yo creo que sí era 10 a la 3 y me faltó ahí poner el exponente ok. en el enunciado. Si quieren, dejes, agrego. Y ahí yo creo que más bien fue un error. Bien, ¿alguien más? ¿Algún otro detalle en ese ejercicio? En el inciso D, el despeje para el voltaje 2 queda positivo, ¿no? O ¿cuáles fueron las razones para ponerlo negativo? En el inciso D. Ajá, al despejar la fórmula, creo que usa la ecuación 1.
Ahí supongo que también es un error en el enunciado de que los signos. Ok. Lo checo ya acá. Sí, creo que pasó lo mismo. Supongo que a la hora de pegarlo aquí no me puso los signos y no los corregí yo. Ok, está bien, gracias. Sí. Creo que era el único. Bien, no sé, algún otro detalle que hayan encontrado en el 1. No, profe, creo que nada más eso. Ok. Bien. Bueno, aquí este segundo era de los que les dejé para que ustedes practicaran. No sé si hay alguna duda en ese. Es muy similar a uno, bueno, en algunos que les haya tocado en el examen venía esta parte del divisor aquí de corriente. No sé si haya duda o quieren que lo resolvamos aquí. Pues sí, lo podemos resolver. Bueno, yo en lo personal me confundo como en dónde sigue por las tierras. Entonces, que Ok, hay varias. bien, entonces vamos a resolver este. Bien, entonces para el análisis, pues hay que concentrarnos en este nodo, ¿no? Entonces, en este nodo ahí tenemos, si se fijan, esta es una fuente de corriente y esta también. Por lo tanto, entonces tendríamos el sentido de esas fuentes, nos darían esas dos direcciones ya definidas. La tercera, ustedes la pueden definir a conveniencia, pero si considero entonces ya los signos que me están dando aquí de voltaje, pues nosotros podríamos definir entonces que la corriente en esta resistencia, siguiendo los signos de la convención de signos pasiva, iría entonces hacia abajo. ¿Okay? Ustedes la pueden poner al revés. Lo que único que va a suceder es que a la hora de los signos les va a salir al contrario, pero para poder calcular el voltaje hay que hacerlos coincidir los signos, ¿no? Y habría que cambiar uno de los signos. Pero, pues aquí lo que les recomiendo, si ya me están definiendo que este voltaje tiene esos signos, pues entonces en esa dirección iría la corriente. ¿Ok? Entonces, ahí lo único que hay que definir, pues es por medio de la ley de corrientes de Kirchhoff, pues la ecuación referente a ese nodo. ¿Ok? Entonces,
Si seguimos esa convención de signos, pues tengo una corriente que entra y dos corrientes que salen. ¿Okay? Entonces, si yo lo defino así, la corriente que entra sería la de la fuente dependiente GM B2. ¿Okay? Y esa es igual entonces a la suma de las corrientes que salen, que sería la de GMB1 y la que pasa por la resistencia, que esa pues la defino por medio de la ley de Ohm como BD entre R. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Bien, entonces lo que nosotros queremos encontrar es el valor de B3. Por lo tanto, pues vamos a definir a la hora de despejar aquí de quién va a depender B3. En este caso, B3 depende de BD, ¿no? Entonces voy a despejar de aquí BD de esta primera ecuación y entonces nos quedaría, después de que hacen ahí el álgebra, M por R y la resta de B2 menos B1. ¿Okay? Y en la fuente de voltaje dependiente tenemos que B3 es mu multiplicado por BD. Por lo tanto, la expresión que les piden aquí para B3 restaría más el producto de mu por todo esto que obtuvimos en el nodo. ¿Ok? ¿Alguna duda en ese análisis? Bien, entonces, como este es el, digamos, el circuito interno de un amplificador operacional, pues si yo relaciono esto con la fórmula de lo que es el amplificador operacional, pues yo sé que el producto de estas tres, pues me representa A. ¿Ok? Para obtener a la salida la diferencia de las terminales de entrada multiplicada por una ganancia, en este caso la ganancia A. Entonces ahí lo único que me pedían era sustituir los valores. Para calcular A, pues entonces multiplicaría 100, que vale mu, 10 milis, que vale Gm, y 10 kilos, que vale R. Entonces al final pues iban a obtener una A de 10,000. De 10 kilos. Ah, sí, sí. Sí, sí. Dudas. Ok, bueno, entonces ahora vamos con el tercero. En el tercero, pues nada más era hacer el diseño de un amplificador inversor. ¿Ok? Entonces no sé si haya dudas ahí. Era considerar la relación ideal entre esas resistencias, ¿no? Es decir, para una configuración inversora, pues ya sabemos que la relación salida-entrada, pues es menos R2 entre R1. ¿Okay?
Y esto corresponde entonces al valor de menos 10 que nos dan ahí como dato. Entonces simplemente era despejar R2 y listo. Profe, y ahí Sí. la resistencia de entrada equivaldría a R1, ¿verdad? O sea, si hacemos el análisis de que el Sí, acuérdense voltaje... que Ajá, aquí hay un corto. Entonces, como está el cortocircuito virtual, pues el voltaje que están aplicando a la entrada es el que pasa por R1. Ok, gracias. Digamos que su caja negra empieza aquí. Aquí es donde todo esto para ustedes es como su caja negra en el modelo del amplificador. Entonces, ustedes aquí es donde miden entre este punto y tierra. Es donde miden, ¿no? Entonces, efectivamente sería esta R1 su resistencia de entrada. Entonces, R1 tendría ese valor, que son los 100 kilo ohms, y R2 sería multiplicar ese valor por 10. Entonces, sería una resistencia de un mega ohm en R2. Eso es lo que obtendría. ¿Dudas? Bien, el 4, ese sí ya estaba solucionado. No sé si hay alguna observación o duda en ese ejercicio. Aquí nada más estos son subíndices. ¿Nadie tiene alguna duda en este 4? No, doctor, yo no. No, profe, ninguna. Ok. Después teníamos que el 5, que son un par de sumadores inversores conectados en cascada. No sé si haya alguna duda. Yo tenía duda ahí porque es RC sobre RB en el nodo 2, en el nodo B0, por ejemplo. ¿RC en cuál? ¿RC sobre cuál? Sobre RB. RC sobre RB. Tengo Ok. Aquí acuérdense que en este caso
Eh, la corriente, bueno, más bien, perdón, el voltaje que ustedes van a aplicar es la salida de la primera etapa, que sería B01, que es el que obtuvimos aquí en la primera parte del sumador. Entonces, acuérdense que en un sumador ponderado, lo que ustedes tienen es la relación de retroalimentación de RC entre la resistencia de cada uno de los voltajes que tienen aquí a la entrada. Entonces, esta se divide entre RB y se multiplica por el voltaje que está aplicada a RB. Entonces, por eso es RC entre RB es la ganancia para la corriente que circula aquí. Porque es lo mismo para es lo mismo que hicimos en la primera etapa. En la primera etapa divides RA entre R y lo multiplicas por el voltaje aplicado a R1. Y luego lo sumas con R2, que sería la relación RA entre R2 por el voltaje aplicado a R2, que es B2. Entonces, es más bien siguiendo la fórmula que les dije de lo que es un sumador ponderado en configuración inversora, obviamente, por eso el signo negativo. No sé si está claro ahí. Sí, sí, está bien. Ok. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Igual aquí al final, la selección de las resistencias, ahí es totalmente libre, considerando únicamente lo que yo les había dicho, que es normal utilizar la resistencia de entrada en los amplificadores operacionales, su valor típico es de 10 kilo ohms. Entonces, en ese caso, por eso lo seleccioné de 10 kilos, pero no es una regla obligatoria, ¿no? Ustedes pueden seleccionar como ustedes quieran los valores e ir usando las relaciones para obtener su valor de diseño. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda ahí en el 5? Bien, no sé si en el 6 tengan alguna duda o también quieren que lo solucionemos. Profe, creo que ahí también faltó un signo menos, porque en el libro viene menos multiplicando a todo el paréntesis de B0. ¿En Ahí, B0? ajá. A ver, déjenme ver si...
entonces sería negativo. Sí, ahí sí, por ser un inversor, sí, también ahí faltó el ciclo. ¿Y en alguna duda en este ejercicio? Ahí yo tenía duda de cómo se incluyen las condiciones para sacar los valores ya reales. Lo de la tensión máxima de 10 volts y lo de que no pase la corriente de 1 miliampere. Ah, ok. Bien, entonces vamos a hacerlo paso a paso. Primero lo que hay que considerar es que como la configuración que aquí que me dicen es un inversor en configuración sumador ponderado, pues entonces yo sé que de esta relación de salida el coeficiente aquí que esté multiplicando a B1, pues ese va a ser la relación que le comentaba hace rato a Rodrigo en su duda. Sería RF, que es la de retroalimentación, entre R1 igual a 1. ¿Okay? Y este segundo entonces pues sería la relación RF entre R2 igual a 5. ¿Okay? Entonces esas son las dos ecuaciones que yo puedo obtener a partir de que esto es un sumador ponderado. No sé si ahí alguien tenga alguna duda. Ok. Bueno, entonces de ahí al final, para poder incluir estas restricciones, pues lo único que deben de considerar es que a la salida, ustedes tienen una corriente que es la que va a pasar por la resistencia de retroalimentación, que es la parte que dice aquí, ¿no? Entonces, por ser una configuración inversora, pues de un lado tienen 0, porque está en cortocircuito, que es lo que teníamos en esto de aquí, ¿no? Existe el cortocircuito virtual en el sumador. ¿Ok? Entonces, en su resistencia de retroalimentación, que es esta de aquí, pues de un lado tienen 0 y del otro lado tienen el voltaje de salida. ¿Ok? Y eso les da entonces la corriente que circula por la resistencia de retroalimentación. ¿Ok? Entonces, la corriente que circula por la resistencia de retroalimentación sería 0 menos el voltaje de salida dividido entre la resistencia de retroalimentación. ¿Ok? Por lo tanto, su corriente sería nada más VO entre RF. ¿Ok? Entonces, este valor es el que debe ser igual a 1 miliampere. ¿Ok? Pues este de aquí debe ser igual a 1 por 10 a la menos 3. Y además, el máximo que puede tomar este valor sería de 10, ¿no? Entonces, este valor son 10 volts. Entonces, con estos dos valores máximos, obtendrían ustedes el valor de RF. ¿Ok? Por lo tanto, de esta ustedes pueden despejar RF y les va a dar que esta debe tener un valor de 10
kiloohms. Y con estas dos primeras relaciones despejan R1 y R2 para obtener su valor, ¿no? R1 va a ser igual 10 kiloohms y R2 pues va a ser 10 kilos dividido entre 5, ¿no? Les daría 2 kiloohms. Y ese sería el resultado. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? Bien, después el 7, que es una configuración no inversora. No sé si haya alguna duda en ese ejercicio. Bien, en el 8, ¿alguien tiene alguna duda? Nadie. En el 9, ¿alguna duda? Yo ahí tenía duda con el inciso C. ¿Ahí cuál es la duda? Es que dice que si las resistencias tienen tolerancia del 1%, eso significa que pues van a variar, ¿no? De Sí. 1980 a 2020 y
Entonces pide encontrar el peor caso de ganancia en modo común. Eso significa la ganancia más baja que puedan tener. El peor caso va a ser cuando su CMRR, que es su rechazo en modo común, es cuando sea el caso más bajo. ¿Okay? Acuérdense que el CMRR, mientras más alto, es mejor. Entonces, lo único que ustedes deben de hacer es probar todos los casos posibles, así como tú decías. Si me voy a sumarle a una, a restarle a la otra, y así verificar todas las combinaciones posibles y encontrar entonces cuál sería el peor caso. No sé si me doy a entender. Sí, entonces cuando la CMMRR es menor, ¿verdad? Sí, Ok. sí, porque ahí va a depender de eso. En ese les debería de dar una de 68 decibeles, es el caso, el peor caso. Ah, ok, está bien. Que básicamente ahí va a depender de su ganancia de modo común. Ok, y acuérdense, las fórmulas son ganancia de modo común es R4 entre R4 más R3 no menos 3. Y su CMRR es 20 logaritmos. La diferencia. Y pues su ganancia diferencial es nada más R2 entre R1. Entonces lo único que tenían que usar era esas tres fórmulas. Entonces, como les decía, nada más era probar aquí, sumándole o restándole a cada resistencia, cuando encuentran el peor caso, ¿no? Sí, está bien. Gracias. Porque al hacer esas pruebas, ustedes van a encontrar aquí que en algunos casos, que son los mejores casos, ¿cuánto les debe quedar esta ganancia de modo común? 0. 0, exactamente. Entonces, todas en las que les dé 0 la ganancia de modo común es cuando esto tiende a infinito, ¿no? Y ese es el valor que yo quiero, que es cuando el rechazo en modo común es más grande. Entonces, nada más era encontrar aquí en estas combinaciones cuando no les dé 0. Creo que les va a dar dos casos, ¿no? Los únicos dos casos que van a tener, en uno les va a dar aquí 68.0, así con 4 decimales les daría algo así.
y que corresponden a los casos cuando esta ACM les da menos 0.04 o 0.0388. Y esta de aquí, para los valores que tienen, pues vale 100, ¿no? Bien, no sé si hay alguna otra duda en este. Ok, bueno, entonces vamos con el último. Ahí, Lázaro, ¿cuál era la duda? No, ya lo volví a checar y ya, ya vi, ¿Ya? era Ah, con las corrientes donde dice I1 igual a menos I2. No había ah, notado bien ok. el menos I2. Y entonces estaba Ah, ok, viendo por qué decía B01 menos B1. ok, ok, Pero ya. bien. ¿Los demás, alguna duda en ese, en el 10? Profe, ahí Sí, B1 negativo es igual a BI1 por el cortocircuito virtual, ¿verdad? sí, Ok, sí, sí. gracias. Sí, en todos los análisis, si se fijan, a menos que les digan explícitamente que la ganancia A de su amplificador es finita, siempre para hacerlo más ágil, siempre vamos a considerar que es infinita, ¿no? Entonces, esa suposición hace que siempre esté el cortocircuito virtual. Que de hecho, este circuito es el que van a usar en la práctica 3, el de instrumentación. Este es el amplificador de instrumentación que van a implementar. Bien, entonces ahora con respecto a las prácticas, no sé si ya han avanzado, cómo van con, todos tienen ya sus materiales o cómo van. Y también si hicieron las simulaciones, si hay dudas de los ejemplos que vienen ahí, o si hicieron ya la simulación de los que ustedes van a implementar. ¿No hay dudas o nadie la ha implementado nada? Yo en lo personal todavía no empiezo. Ok. Los demás, ¿alguien ya revisó eso? ¿El material sí ya lo buscaron o tampoco?
No, ya. Ok, nada más Solamente el también. sensor, profe, de la práctica 1 fue el que no encontré atrás de ahí del edificio de seguridad. El sensor de temperatura. Sí, ese. Sí me acuerdo que era un sensor, pero fui la semana pasada Ajá. y no lo encontré ahí. Igual déjenme buscar algún otro equivalente, porque puede ser que a lo mejor ya está descontinuado ese, porque sí recuerdo que no sé si el año pasado consiguieron algún otro, entonces déjenme buscar un equivalente y les digo de ese. Bien, ahora la otra pregunta es, ¿todos saben manejar bien el protoboard o necesitan que hagamos una sesión donde les indique cómo hacer las conexiones? Porque ahí no sé qué tanto manejaron en instrumentación, si alcanzaron a conectar o no. Pues creo que sí estamos familiarizados con eso. Solo es más o menos Sí. la orientación de los nodos, ¿no? Sí, sí, nada más ahí para evitar cortocircuitos, que sí sepan bien cómo está conectado, ¿no? Pero igual, y si quieren, el jueves preparo un ejemplo para que vean la conexión, para si tienen alguna duda con respecto a eso, ¿no? De cómo se alimenta el operacional y esas cuestiones. Bien, entonces no hay más dudas sobre los ejercicios para continuar con el último tema de la unidad. En alguno de los 10 que tengan todavía dudas. Bien, igual si después tienen alguna duda en alguno de los ejercicios, pues me contactan, ¿no? Entonces vamos a continuar con el último tema. Bien, esto fue lo último que habíamos visto, que es los efectos de la respuesta no lineal. De esa me falta dejarles ejercicios, que igual trabajaríamos en eso la siguiente semana. Entonces, vamos a iniciar con el último tema que tendría que ver con los filtros. ¿Okay? Entonces, aquí en esta diapositiva pueden observar las respuestas ideales de los 4 tipos de filtros que ustedes pueden diseñar. ¿Okay? Entonces, primero tienen lo que es un filtro pasabajas o de paso bajo. Que sería el del inciso A. En donde, pues ustedes van a tener desde una frecuencia 0 hasta la frecuencia de corte, pues van a dejar pasar todas las señales cuya frecuencia esté en ese rango. A partir de esa frecuencia de corte en adelante, ya no va a dejar pasar. Entonces, a diferencia de lo que habíamos visto, por ejemplo, con las configuraciones como tipo amplificador, aquí en este caso no se va a amplificar la señal, sino que va a salir la señal tal cual, con la amplitud que tiene originalmente. Entonces, eso equivale a que tengan una ganancia de 1. Por eso aquí estamos viendo la respuesta en magnitud del filtro. Y aquí sería considerando
sin unidades, ¿ok? Si eso lo pusiéramos en decibeles, ¿a cuánto equivaldría en decibeles este valor de ganancia? ¿A cuánto equivale la ganancia unitaria en decibeles? A 0. A 0. ¿Ok? Entonces, si aquí tuviéramos unidades, pues aquí ustedes, esta banda de paso sería en 0 decibeles. ¿Ok? Y entonces hacia acá tendrían valores negativos. Bien, entonces, este sería para un filtro pasabajas y obviamente estamos considerando aquí, como dice, la respuesta ideal. La respuesta ideal es que, que tenga una forma rectangular. Y justo en la frecuencia de corte, entonces pase de tener una ganancia unitaria a tener una ganancia 0, es decir, a ya no dejar pasar nada de la señal. Obviamente esto no va a suceder en la realidad, esta es la respuesta ideal. En el caso contrario que tenemos aquí en el inciso B, pues va a ser desde 0 hasta la frecuencia de corte y de aquí en adelante son las que va a dejar pasar. Y después tenemos los que serían cuando quiero que pase nada más una cierta banda, que sería el pasabandas, que es el inciso C, y ahí yo voy a tener dos frecuencias, una frecuencia de corte 1 y una frecuencia de corte 2, y le voy a llamar ancho de banda a la diferencia entre esas dos frecuencias. Y el caso contrario sería cuando no quiero que pase una cierta banda de frecuencias, es decir, que rechace unas ciertas frecuencias, y entonces entre las frecuencias de corte lo que tengo es una banda de rechazo, ¿okay? Y es al que le llamamos entonces rechazabandas. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo serían las respuestas no ideales, ¿okay? Entonces ustedes las pueden ver representadas por medio de estas dos líneas punteadas, ¿no? Puede ser que incluso tengan aquí picos de su señal donde sobrepase la amplitud de 1, es como si tuvieran una cierta amplificación por una no linealidad y después ahora sí cae, pero va a caer más lentamente. O lo podrían representar también como si fuera una línea recta con una cierta pendiente, y esta pendiente va a depender del orden del filtro que estén utilizando. Mientras el orden del filtro sea más alto, esta pendiente debe ir acercándose hacia la ideal, que serían una pendiente de 90 grados en la frecuencia de corte. ¿Okay? Esta sería una tipo de respuesta que van a encontrar ya en la práctica, ¿okay? Como de manera más real. ¿Okay? Y recuerden que la frecuencia de corte nosotros la vamos a determinar cuando su ganancia en decibeles tiene un cambio de 3 decibeles o sin unidades, pues sería cuando pasa de 1 a 1 entre raíz de 2, que sería el valor de 0.7071, ¿no? Entonces, aproximadamente el 70% de la amplitud que tengan cuando cae a un 70% del valor que tengan de amplitud, entonces ahí se considera que es la frecuencia de corte. ¿Okay? No sé si haya alguna duda. Al contrario, si el filtro es pasa altas, pues lo único que va a cambiar es la dirección de su pendiente. Okay, ahora tenemos una pendiente positiva, en el caso anterior teníamos una pendiente negativa, e igual pueden presentar no linealidades, como en el caso anterior, cerca de la frecuencia de corte, ¿no? Y ya después se estabiliza en el valor de ganancia unitaria para frecuencias más altas. ¿Okay? Entonces, estas no linealidades generalmente van a pasar cuando están
muy cerca o alrededor de la frecuencia de corte que ustedes están considerando para su filtro. Y de nuevo, igual, aquí sería el cambio de 3 decibeles, es el que les va a determinar dónde está la frecuencia de corte. ¿Dudas? Bien, ahora, cuando tenemos un filtro pasabandas, pues vamos a tener las dos frecuencias que les decía, una frecuencia baja, una frecuencia alta, que me determinan la banda de frecuencias que yo voy a dejar pasar. Y además voy a encontrar otra frecuencia que es donde tengo el máximo de ganancia. Y a esa se le llama frecuencia de resonancia, que sería esta que está al centro. Y esa entonces me permitiría encontrar cuando la ganancia es máxima, ¿no? Que en este caso, pues debería de ser el 1, ¿no? Considerando que son filtros. Y en caso contrario, pues sería esa frecuencia de resonancia en un rechazabanda, pues sería cuando obtengo el 0 de ganancia, ¿no? Y luego tengo entonces mi ancho de banda determinado de nuevo por la frecuencia alta y la frecuencia alta de el filtro rechazabanda en este caso. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda con respecto al comportamiento real y el comportamiento ideal de los filtros, de los 4 tipos de filtros? Bien, entonces ahora vamos a iniciar analizando cómo sería el circuito para un filtro de paso bajo. ¿Okay? Entonces, obviamente para poder hacer el filtrado, pues ahora voy a necesitar de elementos que almacenan energía, ¿no? Que sería inductores o capacitores, ¿no? Entonces, lo más común es utilizar capacitores. ¿Okay? Entonces, si recuerdan de la configuración que habíamos visto anteriormente de lo que eran amplificadores, integradores y derivadores, pues lo que hacíamos era intercambiar, ya sea a la entrada o en la retroalimentación, poníamos capacitores. Y eso nos hacía que esas configuraciones pudieran entonces comportarse como integradores o como derivadores. ¿Okay? Y ya habíamos dicho que esas configuraciones nos daban como resultados redes de paso bajo o redes de paso alto, dependiendo de qué configuración era. ¿Okay? Entonces, siguiendo esa misma filosofía, pues ahora la diferencia es que yo quiero que la ganancia sea unitaria y vamos a ubicar entonces el capacitor a la entrada o en la retroalimentación, dependiendo si quiero que sea de paso bajo o de paso alto. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos esta que sería una configuración de paso bajo, donde el capacitor va a estar a la entrada y tengo una resistencia de entrada aquí y una resistencia de retroalimentación. ¿Okay? Entonces, si hacemos el análisis, pues vamos a considerar un amplificador operacional ideal, por lo tanto aquí hay un cortocircuito. Eso hace entonces que aquí entre las dos terminales haya 0 volts, ¿ok? Este 0 me representa esos 0 volts que tienen ahí, ¿ok? Y entonces, pues yo voy a hacer el análisis de acuerdo a eso, ¿no? Entonces, esta le voy a etiquetar como el voltaje en B+, esta como voltaje en la terminal menos, que sería B-, y de ahí entonces hacemos el análisis, ¿ok? Entonces, siguiendo el análisis, ustedes van a llegar finalmente a que esta sería la relación de salida
para esta configuración. Entonces, lo que quiero que hagan ahorita es que, utilizando los mismos tipos de análisis de nodos que hemos visto hasta el momento, considerando obviamente que en este nodo es donde está su voltaje de salida, pues entonces verifiquen que realmente esta es la función de transferencia, obviamente al pasar dividiendo BI. Esa sería la función de transferencia de ese filtro. ¿Okay? Entonces, hagan el análisis y verifíquenlo. Si tienen alguna duda, me dicen. Aquí nada más como una observación. Este capacitor de acá no tiene nada que ver con el análisis. ¿Okay? Nuestro análisis nada más lo hacemos entre las terminales de entrada y la terminal de salida. ¿Se acuerdan que cuando les mostré yo la cuestiones que tiene internamente el operacional y para que funcione adecuadamente el filtro, ¿no? Pero ese capacitor en específico no se toma en cuenta para sus análisis.
Bien, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Si está correcto el voltaje de salida o no? ¿O hay dudas? ¿Quieren que lo hagamos paso a paso? Doctor, ¿sí lo podría hacer paso a paso? Es que no, la verdad sí me perdí. Ok, bien. Acuérdense que también una suposición que siempre hacemos es que las corrientes que entran son cero. ¿Ok? Entonces, esa del cortocircuito virtual y la de las corrientes. Entonces, eso nos permite hacer el análisis de una manera más rápida. ¿Ok? Bien, entonces, si me concentro primero en este nodo, en el nodo B+, si la corriente que entra hacia el operacional es cero, ¿cómo están conectados la resistencia y el capacitor? ¿En serio? En serie. ¿Ok? Entonces, si están conectados en serie, pues están de acuerdo que yo puedo hacer un divisor de voltaje para conocer cuánto vale el voltaje en este nodo. ¿Ok? Entonces, para calcular el voltaje en ese nodo, que es B+, pues lo único que ustedes van a hacer es la impedancia del capacitor dividida entre la suma de R más la impedancia del capacitor multiplicado por BI. ¿Ok? Y ese sería entonces su voltaje B+. ¿Ok? Una vez que ya hice el análisis aquí, pues entonces nos vamos al siguiente nodo. Y por el cortocircuito que existe, pues entonces quiere decir que esta misma relación que obtuvimos es la que me da para B-. ¿Hasta ahí alguna duda? Bien, entonces, ahora, considerando que la corriente es cero aquí, ¿qué corriente va a circular por RF? B menos B cero entre 10.000. Pero ¿es necesario calcularla? Esa es mi pregunta. ¿O no pueden saber directamente qué valor tiene esa corriente? Borren de ahí el cortocircuito virtual para que me entiendan. Acuérdense que ese cortocircuito no es físico, es virtual nada más.
¿qué valor de corriente tienen ahí si quito yo el cortocircuito? 0. 0, exactamente. La corriente que va a circular por aquí es 0, ¿ok? Y si la corriente que circula ahí es 0, ¿qué significa para poder relacionar los valores BO y B menos? O sea, apliquen la relación que me decía su compañera, ¿no? Si yo pongo BO o B de salida menos B menos entre RF, esto es igual a 0, porque esa es la corriente que circula ahí. Entonces, ¿qué conclusión obtienen de ahí? Que BO es igual a B menos. Exacto. BO es igual a B menos. ¿Ok? Por lo tanto, BO pues es igual a la relación que teníamos, ¿no? Que es ZC más R entre ZC por BI. ¿Ok? Y si simplifican esta relación, considerando que ZC pues es 1 entre J omega C, pues van a llegar a esta expresión de aquí. ¿Ok? Que sería BO 1 entre J omega C R más 1 entre J omega C BI. Y ya nada más ahí, máximo común divisor para eliminar el J omega C y les va a quedar 1 entre 1 más J omega RC por BI. Listo. Okay. Entonces la clave de aquí, de este análisis, era poder observar esto que les puse aquí, ¿no? Que la corriente que va a circular por estar nada más dentro de este lazo aquí, pues la corriente que entra al nodo debe ser igual a la que sale de ese nodo. Obviamente el cortocircuito virtual no va a incluirse dentro de este análisis en el nodo porque ese no es físico. Y entonces, al no existir ese cortocircuito físicamente, pues la corriente que circula aquí es la misma que sale hacia acá y entraría a la terminal inversora. Por lo tanto, esta corriente que circula aquí es igual a 0. Y esa es la clave para en esta ecuación igualarlo a 0 y de ahí entonces concluir esto de acá. Digamos que esa era la parte complicada, que nada más es cuestión de aplicar ahí los conceptos para definir eso. ¿Dudas? ¿Podría repetir lo último, doctor? Es que como que mi audio se Sí. trabó. Sí, aquí les decía que el cortocircuito nada más nos sirve para igualar los voltajes aquí, que físicamente no existe el cortocircuito. Entonces, cuando ustedes hacen el análisis en el nodo, pues van a este nodo y ponen una corriente que entra, una corriente que sale. Si yo sé que la corriente que sale es 0, pues entonces, por la ley de corrientes de Kirchhoff, no hay otra más que la corriente que entra, pues debe ser igual a 0, ¿okay? Para que se cumpla la ley de corrientes de Kirchhoff. Por lo tanto, la parte crítica del análisis era precisamente definir que la corriente que circula por RF es 0 y entonces poder concluir esto, ¿no? Que BO es igual a B menos.
Entonces, ojo con eso. Siempre nada más ustedes, el cortocircuito virtual, úsenlo para definir que el voltaje en las dos terminales es el mismo. Pero para su análisis de nodos, les recomiendo que no lo tengan ahí para que no cometan errores a la hora de hacer el análisis de corrientes en los nodos. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Ahora, ¿cómo sé que es un circuito pasabajas, un filtro pasabajas? Pues acuérdense que lo único que hacemos es cuando obtenemos la magnitud de su función de transferencia, es decir, si yo pongo DO entre BI y obtenemos su magnitud, pues sabemos que aquí vamos a obtener la magnitud del numerador entre la magnitud del denominador y obtendríamos esto de acá. ¿Okay? Ahora, esto de aquí, pues yo debo por ser un filtro, esto debe ser igual a 1 cuando yo quiero que esté pasando la señal. ¿Okay? ¿Y eso cómo se logra para este caso? Cuando la frecuencia, ¿qué valor tiene? ¿Qué valor de frecuencia? ¿Sí? ¿Cero? Cero, exactamente. Entonces, debe tender hacia cero. Eso significa que estamos hablando de frecuencias bajas. ¿Ok? Entonces, eso hace que este filtro sea de paso bajo para poder obtener una ganancia unitaria. Esta frecuencia debe ser lo más cercana a cero posible. ¿Ok? Y para obtener la frecuencia de corte, que yo quiero obtener la frecuencia de corte, lo único que voy a hacer es lo que les había comentado anteriormente, ¿no? Que era igualar esa ganancia es decir, 1, y aquí voy a tener 1 más nuestra frecuencia de corte al cuadrado, y esta ustedes la van a igualar a 0.7071, o lo que es lo mismo a 1 sobre raíz de 2. ¿Okay? Y de aquí ya entonces despejan su omega C para obtener la frecuencia de corte. Entonces, si comparan, pues eso nada más lo podrían obtener al igualar 1 más omega C al cuadrado, R cuadrado, C cuadrado, igual a 2, ¿no? Comparando estas dos expresiones. ¿Cuál sería su frecuencia de corte de este filtro? Si la despejan. Uno sobre RC. Les va a quedar 1 sobre RC, esa sería su frecuencia de corte.
¿Dudas? ¿No hay dudas? Ok, bueno, entonces vamos ahora a ver cuál sería la respuesta en frecuencia de ese filtro. Ok, entonces tenemos aquí la representación de la respuesta en magnitud, ok, que sería voltaje de salida entre voltaje de entrada. Y como les decía, ustedes van a tener una ganancia unitaria. Cuando lleguen a la frecuencia de corte, están en el valor .7071 o en decibeles, sería caer de 0 a menos 3 decibeles. Y a partir de ahí, pues esto va a decaer siguiendo una cierta recta. Esta recta, si ustedes obtienen la pendiente de esta recta, les va a dar un valor de menos 20 decibeles por década, perdón. Es decir, cuando pasan, en este caso, de 10 a la 0 de su frecuencia de corte a 10 a la 1 veces la frecuencia de corte. ¿Okay? Entonces aquí pasa una década entre estos dos puntos. Y si ustedes miden la pendiente entre estos dos puntos, van a ver que su pendiente tiene una caída de 0 a 20 decibeles. ¿Ok? Eso es lo que les da entonces que su caída, su pendiente, perdón, sea de 20 decibeles. ¿Y a qué equivale eso? Equivale a que tengan un filtro de primer orden. ¿Okay? Entonces, este es un filtro pasabajas o de paso bajo de primer orden. ¿En dónde el orden del filtro? Pues lo va cuando ustedes obtienen su magnitud, pero en decibeles. ¿Okay? Acuérdense que sería 20 logaritmo de su ganancia. ¿Okay? Y esto debe ser igual a 1. ¿Okay? Entonces, si lo obtienen para esta expresión, pues van a ver que esto al final les va a quedar, si hacen el despeje, es 10 a la 1 sobre 20. Ah, perdón, ahí me equivoqué, no es cierto. Lo igualé a 1, pero 1 sin unidades, perdón. Lo tenemos que igualar a 0 decibeles, ¿no? Entonces aquí les va a quedar 0 sobre 20 y esto pues es 10 a la 0 y esto es 1. Entonces, si aquí sustituyen la expresión de su filtro, que sería este de acá, pues al final otra forma en donde se van a verlo es si esto lo ponen en el dominio de Laplace, en lugar de la J omega van a tener a S. ¿Okay? Entonces, el exponente que tenga S pues les va a dar también una idea sobre el orden del filtro. En este caso, pues S tiene una potencia 1. ¿Okay? Más adelante van a ver si obtienen las
funciones de transferencia de los filtros, pues van a ver que esa potencia va a aumentar dependiendo del orden del filtro. Bien, ¿alguna duda con respecto a la respuesta en frecuencia y en magnitud? Bien, ahora, ¿cómo lo van a diseñar? ¿Sí? Para hacer el diseño del filtro, ustedes deben de partir siempre de cuál es la frecuencia de corte que ustedes quieren. ¿Sí? Ustedes van a definir primero una frecuencia de corte. ¿Sí? La pueden definir en hertz y después de ahí pasarla a radianes sobre segundo, utilizando la relación 2pi por f. ¿Okay? Una vez que eligen su frecuencia de corte, lo otro es seleccionar el valor del capacitor. ¿Por qué seleccionamos el valor del capacitor? Pues es más fácil que ustedes tomen un valor comercial del capacitor y después utilicen alguna resistencia variable, ya sea un potenciómetro o una resistencia de precisión, que ustedes puedan variar y ajustarlo al valor exacto que ustedes necesitan para poder obtener la frecuencia de corte deseada. ¿Okay? Entonces, esos serían los pasos. Elegir primero su frecuencia de corte, luego su capacitor. Aquí, por diseño, se les sugiere que esté en este rango, obviamente eligiendo un valor comercial que exista de capacitor. Y también lo otro es que normalmente ahí vamos a utilizar capacitores que sean sin polaridad. Aquí viene indicada la polaridad, pero aquí no se les sugiere que elijan un capacitor que sea electrolítico, sino más bien a lo mejor uno que sea cerámico, sobre todo porque normalmente van a trabajar ustedes con señales que tienen un comportamiento a lo mejor como una señal senoidal, donde tienen una parte con polaridad positiva, otra con polaridad negativa. Si eligen un electrolítico, pues nada más les va a dejar pasar en un sentido su señal y cuando cambie de polaridad la cortaría, ¿no? Entonces, este tipo de capacitores que van a usar en sus circuitos, pues deben de ser cerámicos, ¿no? Entonces van a elegir valores que sean comerciales en ese tipo de capacitores. Aquí está el rango sugerido. Y ya nada más despejan entonces la resistencia una vez que eligieron su frecuencia de corte y su capacitor. Y ahí entonces hay que usar una resistencia variable de precisión como sugerencia para que puedan ustedes diseñar su filtro de acuerdo a las señales que ustedes quieren que filtre, en este caso, su circuito. ¿Dudas sobre el filtro pasabajas? Siempre va a estar conectado así a la terminal, el capacitor. Uh-huh. Sí, esta es la configuración que van a usar siempre que ustedes quieran obtener un filtro que sea de primer orden. Esa es la configuración ya. Y entonces si, ya por nada ejemplo, más. Sí, por ejemplo, la señal está conectado en el inversor, ¿dónde iría el capacitor? No, porque aquí la configuración tiene que estar conectada a la terminal no inversora porque no queremos modificar la señal, ¿no? Tú quieres que la señal pase
en la manera que quieres, ¿no? Entonces, ahí en este caso deben usar configuraciones no inversoras. Ah, ok, está bien. Sí, aquí queremos nosotros que la ganancia sea 1 siempre. Entonces, aquí no aplicaría otra configuración. Para lo único que sí es agregar más resistencias y más capacitores para cambiar el orden del filtro. Eso sí aplica, pero no la configuración. Ahorita vamos a ver cómo sería modificar la pendiente del filtro cambiando el orden. Entonces ahí no es necesario modificar RF. No, RF no va a tener efecto en ese sentido, porque no influye en la ganancia, en la transferencia. Pero físicamente sí es necesario ponerlo, ¿verdad? Sí, sí, eso sí. Sí es necesario para que esté retroalimentado, pero ahí se sugiere usar el valor de 10 kilos. Nada más. Ok. Pero sí, su valor no. Acá el valor de la R, esta sí, aquí tendrían una frecuencia en específico, ¿no? Si ustedes la Sí. sacan, pues sería 1 entre el producto de R por este capacitor, ¿no? Y les daría esa frecuencia de corte. Pero si quieren cambiar la frecuencia de corte, entonces hay que modificar ese valor de R. Pero nada más el de R. El de RF no es necesario. Va, gracias. Sí. Bien, entonces, nada más para terminar la clase del día de hoy, pues vamos a ver qué efecto es lo que tiene el que nosotros cambiemos la pendiente, ¿no? Nosotros queremos que la pendiente sea lo más cercana a los 90 grados y eso hace que entonces yo pueda cambiar rápidamente entre una década y otra. Si tengo una de 20, es muy lento el cambio, ¿ok? Lo ideal es ir cambiando el orden del filtro para que esa pendiente sea más cercana a 90 grados. Entonces, normalmente pues se va a hacer de 20 en 20. ¿Y eso por qué? Porque el cambio de 20 en 20 me va cambiando en 1 el orden del filtro. Es decir, si yo tengo uno de menos 20 y cambio a uno de menos 40, ahora tendría un filtro de segundo orden. Si me voy a 60, entonces tengo uno de tercer orden. De acuerdo a eso, pues lo único que se va a modificar en el circuito es lo que les decía. La configuración va a seguir siendo, la señal va conectada a la terminal no inversora, pero lo único que voy a hacer es agregar resistencias y capacitores a la configuración. Esta es la configuración que obtendrían para un filtro de segundo orden que me daría menos 40 decibeles por década. ¿Ok? Y con esa, entonces voy a tener una respuesta donde la caída va a ser más rápida entre una década y otra en el cambio de frecuencias. Y en este caso sería de 40 decibeles por década. Y esos 40 decibeles pues equivalen a que mi filtro es de segundo orden. ¿Ok? La regla de diseño va a ser primero partir y de nuevo de la frecuencia de corte y luego ir seleccionando primero los capacitores para que sean capacitores comerciales y el segundo capacitor se selecciona como el doble del primero, obviamente considerando que ustedes pueden hacer arreglos, ya sea en serie o paralelo. Acuérdense que en el caso de los capacitores se comportan al revés de las resistencias. Entonces, si conectan dos capacitores en paralelo, es como si conectaran dos resistencias en serie, ¿no? Como para que les dé el doble aquí. Y de nuevo, despejan R para calcularla a partir de la frecuencia de corte. Ahora, ¿cómo sé yo que esta es la frecuencia de corte? Pues eso es lo que quiero que hagan de actividad para que practiquen. Entonces van a considerar esta configuración y lo que quiero es que me obtengan cuál es la expresión de salida o la función de transferencia de ese filtro y por ende deben de encontrar por qué esta es la regla que ustedes usan para calcular su resistencia, ¿okay? Que esa va a estar en función de su función de transferencia. ¿Okay?
Entonces, para practicar, obtengan la función de transferencia. Si tienen alguna duda, pues la comentamos el próximo jueves, ¿no? O la vemos aquí paso a paso si no la pudieron obtener. Bien, entonces, ¿alguna duda sobre los filtros pasabajas que vimos el día de hoy? Bien, pues entonces nos veríamos el próximo jueves. Igual también pues vayan viendo lo de su práctica por si tienen alguna duda. Igual como les decía, yo voy a traerles preparado cómo se conecta, por ejemplo, el operacional para lo que van a usar en su práctica, cómo se alimenta, cómo lo hacen en el protoboard, para que si hay alguna duda en ese sentido, pues resolverla antes de que conecten su práctica. ¿Okay? ¿Alguna duda? Bien, pues entonces nos vemos el jueves. Que estén bien y practiquen. Gracias. Gracias, profe. Gracias, hasta el jueves. Hasta el jueves. Gracias, hasta luego.